Bueno, buenas noches con todos. Nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Sucre. En este caso, nosotros vamos a tratar de conocer ciertos puntos, temas que son prácticamente necesarios en este tiempo que está atravesando el Ecuador, ¿no? Prácticamente entre uno de ellos es la situación de desempleo. El nivel de desempleo ha crecido prácticamente bastante. Podemos palpar, ¿no?, esta situación de desempleo tal vez en todas las ciudades, no netamente tal vez en la capital, que en este caso que es Quito, tal vez en Guayaquil, que son las grandes ciudades, sino a nivel nacional, a nivel mundial se podría decir. Entonces, por ello que nosotros hemos visto la necesidad de dar ciertas estrategias, ¿no? Prácticamente para ver si es que de alguna manera se puede combatir este tipo de desempleo que estamos atravesando, ¿no? Por la cual un poco vamos a hablar mi persona Hugo Yuquilema, Mercedes Casco y mi compañera también Mayra Quinatoa, ¿no? Entonces, como les comentaba, son estrategias para combatir el desempleo, ¿no? En la cual, como punto uno, tenemos incentivar el crecimiento económico por medio de emprendimientos, ¿no? En este caso, va a dar a conocer nuestra compañera Mercedes Casco, va a adentrarse a este tema un poquito más para que lo pueda explicar cómo se podría manejar este tipo de estrategia, ¿no? Bueno, esta estrategia de incentivar el crecimiento económico por medio de emprendimientos, pienso que el gobierno debería incrementar préstamos a bajo interés para poder cerrar la brecha social que tiene el Ecuador en el deseo. Instigando los emprendimientos que tienen efecto en el país, los que sean para beneficio mutuo, para el emprendedor y el país, como por ejemplo puede ser, como mi compañero eh, estamos atravesando una situación muy difícil y el desempleo ha incrementado. Entonces, hay muchas personas que muchas buenas ideas sacan muchos productos, ¿no? Entonces estaría dirigido prácticamente a esas personas que les empiecen dando un crédito a bajo interés donde ellos puedan pagar, donde el producto pueda salir y pueda darse a conocer y quién sabe pueda ser un excelente emprendimiento, darse a conocer a nivel nacional. Entonces, esta estrategia va directamente para la incrementación de préstamos, se diría, a bajo interés. Ya, bueno, un poquito para acotar lo que en este caso, cómo podemos tal vez mejorar el desempleo con tipo de emprendimiento. Yo creo que es necesario, tal vez más allá de conseguir créditos con interés bajo, como lo menciona, uno de los, tal vez la viabilidad también sería que obviamente el Estado tiene que tal vez buscar personas preparadas en este tipo de conocimiento, ¿no? Que es el emprendimiento. Entonces, de esa manera, impartir tal vez charlas, también dar un poco de clases y todo eso, porque no todas las personas somos aptos o hábiles, se podría decir, para este tipo de emprendimiento o para cualquier tipo de emprendimiento, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que el Estado también tiene que enfocarse, porque en este momento como que decir, ¿sabe qué? Vamos a incrementar o vamos a aumentar el nivel de empleo en el sector público, no, es algo imposible y difícil también, porque la situación económica mismo no da tal vez para hacer el pago a tantos funcionarios públicos. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, creo que el Estado lo que tiene que hacer es generar más emprendimientos, buscar en cómo la gente se puede tal vez desenvolver en ciertas cosas. Yo sé que a todos no irá bien hasta comenzar o hasta iniciar con ciertos tipos de emprendimientos, pero la mejor forma es de alguna manera intentar. Y lo que tiene que hacer el Estado es inyectar capital. O un emprendimiento sin capital no es portal, no es emprendimiento. Entonces, de esa manera, lo que tiene que el Estado es buscar cómo conseguir inyectar ellos a capital a baja tasa de interés y de esa manera ir reactivando la economía y también generando empleos, ¿no? Prácticamente. En este caso, la gente también muchas veces es bueno el emprendimiento porque ellos tal vez ya no son dependientes de nadie, ya no tienen sobre ellos un jefe ni nada de la cuestión, entonces ellos es prácticamente su propio negocio.
Entonces, de esa manera también vamos como que cultivando o enseñando a la gente, o en este caso a ser disciplinados que de alguna manera ellos tienen que emprender también, ¿no? Todos creo que somos útiles para el Estado y desde partiendo desde ese análisis también podemos conseguir este tipo de situaciones. Entonces, eso es como punto número uno, ¿no? Partimos al punto número dos, como segunda estrategia, es proteger el empleo con créditos y beneficios tributarios a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Este punto un poco profundizará la compañera Mayra Quinota, ¿no? Ella les dará a conocer, a entender cómo se puede utilizar esta estrategia, ¿ya? Sí, esta estrategia, bueno, dentro de lo que es el crédito, un gran ejemplo es Reactívate Ecuador. Es un crédito impulsado por el gobierno nacional con condiciones preferenciales para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para la reactivación productiva y la protección del empleo de los afectados por la emergencia sanitaria. Las características de este crédito son créditos desde $500, una tasa de interés del 5% fija, plazo hasta de 36 meses, periodos de gracias hasta de 6 meses. El monto, el mínimo, 500 para todos los segmentos. Para las microempresas, hasta de 30,000, para las pequeñas empresas, hasta de 300,000, medianas empresas, hasta 500,000. El destino de este crédito puede ser capital de trabajo para cubrir 6 meses de pago de nómina, costos operativos esenciales durante 6 meses. Dentro de lo que es el beneficio tributario, podemos hablar de aplazar las obligaciones y pagos que se tiene con el SRI y no exigiendo muchos documentos a la hora de la declaración de impuestos. Ya un poquito para complementar este punto número dos, es como dice, proteger el empleo con créditos, ¿no? Yo creo que esto ya es muy distinto al punto como estrategia número uno que estábamos hablando, en la cual comenzaba un emprendimiento, ¿no? En este caso es inyectar capital para que reactive nuevamente la actividad que en su momento tal vez estaba tan estable o muy estable, pero con toda esta situación económica han dejado de operar grandes empresas, entonces por la cual ellos se han ido al declive económico prácticamente, ¿no? Entonces, viendo desde ese punto de vista, como dice Reactívate Ecuador, su palabra mismo lo dice, es como inyectar capital y que ellos nuevamente empiecen a operar. Y eso nos ayuda prácticamente en qué, porque si una empresa que tal vez en su momento se fue al declive, dejó de operar, obviamente que votaron a todo el personal, ¿no? Prácticamente quedaron desempleados, porque una empresa pequeña que nosotros conocemos, en muchas ocasiones tal vez no tiene menos de 10 trabajadores, prácticamente son 10 familias que en este caso se quedaron sin un sueldo básico, se podría decir, ¿no? Entonces, si reactivamos nuevamente esta economía, ¿nosotros qué conseguimos? Volvemos a contratar, probablemente ya no serán los 10, ¿no? Como en su momento estaba, pero sí vamos a contratar al menos un 50%, que estamos hablando de unos 5 personas, ¿ya? Entonces, en ese caso, entonces, lo que hace es con este tipo de créditos generar fuentes de trabajo y así la empresa va a requerir de 5 personas, pero detrás de esas 5 personas estarán prácticamente 5 familias, ¿no? Entonces, 5 familias que prácticamente conforman tres en cada hogar, estaríamos alimentando prácticamente a muchas personas. Entonces, viendo desde ese punto de vista, así podríamos nosotros un poquito paliar el desempleo que nosotros estamos atravesando, ¿no? Y ahí está para también apoyar en este tipo de situaciones los créditos que dice Reactívate Ecuador, ¿no? En este caso, beneficios tributarios a las pequeñas, medianas empresas. ¿Beneficios en qué sentido? Por ejemplo, nosotros tal vez, un poco que tal vez algunos que, o muchos de ustedes trabajarán en empresas grandes, medianas, pequeñas, podemos sentir o palpar desde ese punto de vista que tal vez el SRI prácticamente o entidades de control, que no puede ser solo SRI, sino compañías, en este caso de seguros, tal vez puede ser las de compañías de transporte y toda la cuestión, muchos en vez de comprender esa situación económica o
muchos de lo que ha crecido es mucho más la exigencia. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que también ellos también tienen que ser un poco flexibles, tal vez esperar un poquito los pagos que se tiene que hacer el Estado. No es que estamos diciendo que la empresa probablemente va a dejar de pagar o no va a pagar, no, al contrario, o sea, la empresa, tal vez muchas empresas tendrán toda la voluntad de responder a estas obligaciones, pero la situación económica o las ventas que en su momento estuvieron no están las mismas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que también estas entidades de control lo que tienen que hacer es un poquito extender los plazos de pago de alguna manera, o tal vez posfechar los pagos, o tal vez hacer en cuotas, en partes, que la empresa también vaya a responder y pague también a tiempo estas obligaciones. Entonces, de esa manera también las empresas lo que consigue es tal vez probablemente no votar al personal, sino si es que un poquito más lo esperan, contratará más personal y así también generar más ingresos de alguna manera y también responder a estas entidades de control. Pero si es que el SRI prácticamente o entidades de control lo que hace es, en este caso, cobra más impuestos y exige que sean los pagos lo más rápido, lo que las empresas lo que van a ver es como necesidad tal vez votarle a un personal y con eso poder responder a las entidades de control, que realmente prácticamente no es nada beneficioso para las empresas. Entonces, eso creo que es como una segunda estrategia, ¿no? Que nosotros lo hemos visto. Como tercera estrategia, nosotros hemos visto es generar más fuentes de trabajo con empresas extranjeras. Ya, tal vez no será el momento que tal vez en este momento muchas empresas quieran tal vez entrar a nuestro país, porque es algo medio complicado por la situación mismo que estamos atravesando, pero sí de alguna manera, si dejamos tal vez de exigir muchas obligaciones o muchos impuestos a estas empresas, también ellos también verán la necesidad tal vez de ingresar, en este caso, al país. Entonces, de esa manera, nosotros también, ellos también vienen, inyectan capitales, generan grandes fuentes de trabajo en nuestro país y de esa manera conseguimos también prácticamente que se generen más fuentes de trabajo en nuestro país, porque no siempre todo, y muchas empresas prácticamente han ido dejando nuestro país. ¿Por qué? Porque es muchos impuestos, o tal vez hay políticas bastante confusas o bastantes volátiles, se podría decir, cambian en su momento y de hoy día está una política, para mañana otra y así sucesivamente. Y ellos, las empresas prácticamente no saben cómo responder a este tipo de obligaciones y lo que ellos prefieren es prácticamente coger y cambiarse a otro país. Y ahí, ¿qué es lo que ocasiona el efecto que produce eso? Es que tal vez en esa empresa trabajan unos 20, 30 personal en la empresa. Si es que hace esto, la empresa coge y se va, prácticamente 20 desempleados. Y pero ¿quién es lo que ocasionó esto? Prácticamente las políticas, el mismo Estado, tal vez entidades de control que tal vez buscaron de alguna manera mejorar este tipo de impuestos, pero no lo hicieron de la manera adecuada, ¿no? O de la manera flexible, se podría decir, ¿no? Entonces, de esa manera, yo creo que con esto de mejorar todo este tipo de situación, ingresaría más empresas, generamos más fuentes de trabajo y así vamos consiguiendo. Y también hay, en este caso, lo que van a hacer las empresas es inyectar capital en nuestro país. Creo que eso es lo que estamos al momento necesitando por toda la situación que estamos atravesando. Yo creo que estas tres estrategias de alguna manera, como en su momento lo decía, tal vez no somos tan conocedores, ni economistas, ni nada por el estilo, todavía estamos en formación, pero creo que tal vez jóvenes que estamos palpando toda esta situación, vemos de alguna manera estas necesidades que el país está necesitando, ¿no? Y todo esto también va a ir paliando, ¿no? Contra la situación que estamos atravesando, con los nuevos gobernantes que vendrán y toda la cuestión, pero todo depende también de ellos. Que la situación económica en nuestro país también se vaya mejorando y esperemos que así sea y que pronto tengamos buenas respuestas en este país, ¿no? Eso es de nuestra parte, agradecido por su atención, esperemos poder de alguna manera haber hecho entender, haber hecho comprender este tipo de estrategias que son bastante útiles, ¿no? De nuestra parte, gracias, agradecido con todos y esperando que pasen bien todos ustedes.